¿Qué tal? Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar sobre una revisión bibliográfica sobre queratitis en altura, donde tocaremos los siguientes puntos. Bueno, el primer punto a tratar va a ser la fotoqueratitis inducida por radiación ultravioleta en viajeros, un problema importante de salud. Bueno, lo más importante de esta revisión es recordar los rayos ultravioletas que van a ser una radiación electromagnética en longitud de onda, que van a ir entre 100 a 400 nanómetros y vamos a tener tres tipos, el tipo A, el tipo B y el tipo C. El tipo C se va a quedar en la capa de ozono y va a tener aproximadamente una longitud de onda de 320 a 400. Mientras que el tipo B va a tener una radiación de 280 a 315 y el tipo A el 315 y el 400 nanómetros. También es importante recordar que el tipo B va a llegar a lo que es nuestra hipodermis, mientras que el tipo A puede llegar hasta nuestra hipodermis. Los factores que van a aumentar esta radiación van a ser la elevación solar, la temporada, el hemisferio, la dispersión atmosférica, la latitud y la altitud. Bueno, lo más importante que tenemos que recordar acá es la altitud, ¿no? Porque es lo que más nos interesa. Bueno, según los estudios se vio que esta irradiación va a aumentar en un 9% aproximadamente por cada 370 nanómetros de ascenso y puede aumentar en un 24% por cada 1000 metros de ascenso, ¿no?, que tenemos. Bueno, ahora continuando, se vio los efectos de los rayos ultravioleta en los ojos, donde se vieron que los daños crónicos que podríamos tener es que podríamos llegar a una neoplasia, a un petérigo, a cataratas y a pinguéculas, ¿no? También nos puede crear daños agudos como va a ser la queratitis, y es el tema que más nos interesa, ¿no? Bueno, las características clínicas de esta queratitis van a ser primero que el paciente puede tener una leve cefalea, ¿no? También vemos que nos va a tener lagrimeos, enrojecimiento en los ojos, la pérdida de visión, hasta lo más crónico que puede ser unos daños corneales. Para tratar esta fotoqueratitis vamos a ver que primero va a ser lo obligatorio, va a ser evitar la exposición a los rayos ultravioletas, ¿no? También podemos usar compresas frías hasta medicamentos antiinflamatorios, ya sean tópicos o oculares, ¿no? Ahora, ya vemos la prevención. En la prevención está lo más importante, el uso de lentes, como también sombrillas, bloqueadores o gorros. Dos que tocaremos vamos a hablar de los efectos dañinos de la radiación ultravioleta en la córnea. Para comenzar hablaremos de la estructura de la córnea. Para recordar que nuestra córnea le va a constar de 5 capas. Comenzando de la más anterior, vamos a tener la primera capa, que va a ser un epitelio corneal de multicapa, seguida por una estructura parecida a una membrana basal, la cual se le conoce como la capa de Botman. El tercero va a ser un estrema corneal, la cual va a mantener las células mesenquimiales residentes, conocidas como queratocitos. Y una cuarta, que es una membrana basal, conocida como la membrana de Descemet. Y por último, una monocapa de células endoteliales corneales. Bueno, ahora hablando de los rayos ultravioleta en los ojos, como ya les expliqué en el anterior video, lo más importante que tenemos que recordar es que los rayos tipo B van a ser absorbidos por el epitelio corneal, mientras que los rayos tipo A pueden llegar hasta el espesor de nuestra córnea. Entonces los que más van a afectar a nuestra córnea van a ser los rayos tipo A. Esta fotoqueratitis va a ser asintomática hasta varias horas después de una radiación ultravioleta, pero podemos encontrar síntomas como una sensación ocular arenosa, una fotofobia, lagrimeo, entre otros síntomas, ¿no?, como va a ser la pérdida y daño de células epiteliales. También podemos encontrar un edema corneal, la cual nos va a producir una turbidez y un deterioro de la visión. Ahora tocaremos el punto 3, que lleva como título el ojo en ambientes extremos. Comenzando con la anatomía, tenemos que recordar que nuestro ojo va a estar ubicado en la órbita, una estructura ósea protectora y de apoyo en el cráneo. Y este ojo va a estar rodeado por las siguientes estructuras. Primero con el músculo, los músculos extraoculares, en los cuales nos van a dar el movimiento del ojo. También nervios intracraneales, vasos sanguíneos y tejido graso orbitario. Estos van a proporcionar protección mecánica y aislamiento del globo ocular. También vamos a tener estructuras anexas, como va a ser las cejas y las pestañas y el párpado, ¿no?, las cuales nos van a proteger de los efectos ambientales como son los rayos ultravioleta o también del viento.
También vamos a tener la superficie del ojo, el cual va a estar formado por la córnea y la conjuntiva, ¿no? Las cuales están inervadas por las neuronas nociceptoras polimodales, cuyas terminaciones nerviosas se activan tónicamente por fuerzas mecánicas y también responden a la temperatura. Bueno, vamos a tener tres condiciones de ambientes extremos. Primero, un ambiente con viento y baja humedad. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Vamos a ver que va a aumentar la evaporación de la película lacrimal acuosa, disminuyendo así el espesor de la capa lipídica, lo cual nos va a producir un lagrimeo y también la desestabilización de la película lagrimal, ¿no? Bueno, otro ambiente extremo va a ser en ambientes con elevada radiación ultravioleta. Para recordar que la más importante y la que daña nuestros ojos va a ser el tipo A, ¿no? El cual va a penetrar más profundamente en el ojo y puede causarnos maculopatías solares durante ya sea exposiciones agudas o crónicas, ¿no? En el caso de exposiciones crónicas nos pueden producir enfermedades como va a ser la catarata y en caso aguda como la queratitis. Y por último, el último ambiente es a extremados grados de temperatura, ¿no? Y se ha visto según una revisión literaria que cuando estamos a gran altura, en temperaturas frías, se vio que hubo una disminución de lo que es el flujo sanguíneo y por lo tanto el coroide va a estar muy disminuido, ¿no? Y esto nos va a dar un daño de córneas, produciéndonos así una fotoqueratitis. Otro punto a tratar va a ser sobre las enfermedades oculares en viajeros. Diferentes literaturas han demostrado que los viajeros a grandes alturas, las enfermedades más frecuentes que tenían eran primero la disminución de la agudeza visual, después las lesiones inflamatorias o degenerativas y por último enfermedades crónicas o traumatismos oculares. Dentro de los principales factores de riesgos incluyeron la exposición al aire seco, la exposición al agua clorada salada y cambios repentinos en condiciones climáticas. Una de estas patologías frecuentes que se vio en los viajeros a gran altura fue la queratitis, ¿no? La cual puede presentarse con signos y síntomas clínicos graves como la disminución de la agudeza visual, dolor, fotofobia, lagrimeo, secreción e incluso infiltrado corneal visible. Puede ser de etiología infecciosa o no infecciosa y puede conducir a la pérdida de la visión. Bueno, ahora hablaremos de los problemas oculares en viajes a gran altura. El primer problema es el ojo asociado con ambientes secos y fríos, dentro de los cuales tenemos tres patologías importantes. Primero, la queratitis aguda o conocida como la ceguera de la nieve, ¿no? La cual se va a caracterizar por un dolor intenso del ojo, un enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, fotofobia y la disminución de la agudeza visual. También encontramos acá lo que es el ojo seco, donde también vamos a encontrar sensación de cuerpo extraño, ardor, fotosensibilidad, visión borrosa según el grado de sequedad y por último la erosión corneal recurrente, ¿no? Que va a ser muy rara. Bueno, ahora el problema 2 van a ser los ojos asociados en entorno a baja presión, donde tendremos la ceguera cortical a la gran altura, ¿no? Esta se da en ambos ojos con reflejos pupilares intactos y no se observa defecto pupilar aferente relativo. Ahora tenemos la dismotilidad ocular a gran altura, donde se vio la parálisis de los pares craneales, especialmente el sexto par craneal, que se asoció con el mal agudo de montaña y el edema cerebral a gran altitud. Y por último, la retinopatía a gran altura, ¿no? Las cuales va con hemorragias retinarias tortuosas y dilataciones de los vasos retinianos, además de edemas del disco óptico y también una neuropatía óptica isquémica. El problema 3 es los ojos asociados con afecciones oculares o médicas pasadas, donde tenemos el glaucoma en grandes altitudes, donde se vio que la altitud va a elevar lo que es la presión intraocular, seguido por la cirugía refractaria a gran altitud, donde se vio que los procedimientos oculares van a debilitar la córnea, a comparación de las cirugías realizadas en otros medios, ¿no? También el uso de lentes de contacto a grandes alturas, que se vio que disminuían la agudeza visual. También la cirugía de retina con gas intraocular a gran altura, y también se vio que los pacientes diabéticos con retinopatía van a ser más precoces a hemorragias retinarias, ¿no? Ahora hablaremos de la altura y el ojo. En primer lugar, el entorno de gran altitud, donde se vio que a gran altura el ojo va a estar expuesto a mayor radiación ultravioleta, entonces va a haber más daño ocular. También a la altitud del ojo, donde se vio que los habitantes de tierras bajas que viven a gran altitud van a tener más retinopatías comparado con las personas que viven en las llanuras, ya que ellos van a tener hemorragias, también manchas de algodón, incluso papiledemas. Otro problema que se vio fue el uso de lentes de contacto a gran altura, donde diversas literaturas demostraron que usar lentes de contacto a gran altura hay mayor
predisponibilidad a que estos se contaminen más, ¿no? Así provocándonos enfermedades oculares. Después también en ojo seco, también que a mayor altitud va a aumentar la presión intraocular y sobre todo nos puede dar glaucoma, ¿no? Y por último, lo más importante, la radiación ultravioleta en los ojos. También, ya que existen estos factores ya mencionados, tenemos que hablar de la protección en los ojos, ¿no? A gran altura, donde nos recomiendan acá primero estar en zonas donde no haya mucha radiación ultravioleta, mucho viento, donde no haya baja humedad, y así nos recomendaron usar gafas y sombreros, ¿no? Para protegerlos de todos estos factores ya mencionados. Continuando con el punto 7, hablaremos sobre el aumento de la radiación ultravioleta biológicamente eficaz con altitud. El reciente auge de la escala de alta montaña en varias partes del mundo y la apreciación de los efectos perjudiciales de la radiación ultravioleta sobre la piel y los ojos requieren urgentemente un análisis del aumento de la radiación ultravioleta biológicamente efectiva con la altitud. Parte del rango visible es de 400 a 750. El espectro solar también va a contener una radiación infrarroja por encima de los 750, así como la radiación ultravioleta por debajo de los 400. Basado esto en una dependencia de diversas reacciones biológicas sobre la longitud de onda, el rango UV se va a subdividir en lo que es A, B y C. La efectividad espectral de lo que va a ser la radiación UV para la reacción específica se va a expresar por un espectro de acción cuando se asigna el valor máximo de efectividad al 100%. Para la queratitis, el espectro de acción es el DIN de 5031, que es un estándar generalmente reconocido. El punto principal es que las únicas longitudes de onda del espectro solar son biológicamente efectivos, son aquellos que van a cubrir el espectro de acción del agente biológico específico a la reacción. Dentro del espectro de acción particular, no todas las longitudes de onda son igualmente efectivas. Hablando sobre el modelo de radiación de Green, el modelo de radiación de Green permite el cálculo de los espectros UV solares en función a la altitud, el contenido de ozono, el albedo, la turbidez atmosférica y la elevación solar. El cálculo del modelo va a permitir determinar el rango natural del aumento de la radiación UV con la altitud en función de estos parámetros. Ahora, la reflectancia del terreno es un factor esencial con dos consecuencias. La primera consecuencia es que la radiación entrante se ve reforzada desde la reflexión múltiple entre el terreno y la atmósfera, en particular con una alta reflexión del terreno cubierto de nieve. La segunda consecuencia es que el hombre está expuesto dos veces, primero a la radiación entrante desde el hemisferio superior y segundo a la radiación reflejada del terreno. Entre lo que tenemos los resultados y discusión de este artículo, la exposición de la piel y los ojos al caminar varía con respecto a la dirección de la radiación entrante desde el hemisferio superior y la radiación reflejada desde el terreno. Se seleccionaron dos condiciones típicas de irradiación. La primera es que consideran que la irradiación del hemisferio superior sobre un plano horizontal y la segunda da lugar a la que van a considerar a la irradiación reflejada desde el terreno hacia los ojos. En ambos casos, el aumento de la irradiación de la altitud se expresa por lo que es el H y L, donde H representa la irradiación de mayor altitud y L la de menor altitud. Ahora, hablando sobre la irradiación en un plano horizontal, el cálculo de incremento con la altitud de la irradiación sobre un plano horizontal se realizó para 90, 60 y 30 grados de elevación solar con el fin de cubrir las variaciones estacionales y variaciones geográficas. Para los niveles de ozono total, se aplicó un valor constante de 300 unidades Thomson. Para la turbidez atmosférica, un valor medio de 0 metros y un valor pequeño de 3.000 metros a 6.000 metros. Esta va a prevalecer una situación básicamente diferente si los ojos se dirigen hacia el terreno. Los ojos reciben una radiación reflejada desde el terreno como exposición ocular en la transición desde terrenos sin nieve hasta terrenos cubiertos de nieve. La exposición ocular va a aumentar en un factor de 16 en condiciones de que de otra manera no cambiaría. Hablando ahora sobre el punto 8, este titula Problemas oculares en zonas montañosas y remotas, prevención y tratamiento in situ, en el cual pues habla sobre los factores de riesgos asociados.
Como tenemos la luz ultravioleta, los problemas oculares a gran altitud, los lentes de contactos y los antecedentes de enfermedad ocular o cirugía. Hablando sobre la luz ultravioleta, ya pues sabemos que la atmósfera va a absorber los rayos con longitudes más cortas, la C y la B. Esta exposición va a dañar la conjuntiva y lo que va a ser la córnea. Los problemas oculares a gran altitud va a hacer que produzca una hipoxia y este va a causar un edema corneal. Al hablar de los lentes de contacto y estos sean de uso prolongado, se asocia a una infección corneal y puede generar una hipoxia en la córnea. Ahora, hablando de los antecedentes de enfermedad ocular o cirugía, en personas con antecedentes de cirugía refractaria corneal pueden desarrollar lo que va a ser una visión borrosa. Ahora, al hablar sobre el examen diagnóstico, pues tenemos que inspeccionar los ojos y compararlos, usar una linterna de bolsillo o gotas de fluorescencia que va a ayudar a mostrar los defectos de la córnea. Hablando de los síntomas en trauma ocular o infección, cuerpo extraño o trauma severo o un traumatismo contundente grave, los signos o síntomas son dolor, ojo rojo, fotofobia, espasmos de párpados, incomodidad, mala visión en el ojo, edema conjuntival y va a oscurecer la pupila. Como tratamiento, pues tenemos en las condiciones generales que los ojos son sintomáticos, no se va a recomendar el uso de almohadillas, se puede usar lo que son los anestésicos tópicos y sistémicos. En ceguera de nieve se recomienda el cierre de ojos y un descanso en un lugar oscuro. Puede usarse diclofenaco al 0,1% o un ungüento antibiótico. En oraciones corporales con o sin cuerpo extraño se recomienda agua limpia y un antibiótico como la turbamicina o un ciprofloxacino. En pacientes con uso de lentes de contacto, después la recomendación es quitarse el lente y aplicar gotas lubricantes. Si persisten los síntomas, acudir a un médico. Ahora, hablando en el punto 9, hablaremos sobre la incidencia de afecciones oftalmológicas en la isla de Fogo, Cabo Verde. Entonces aquí pues habla sobre el motivo de consulta, ¿no? Que los pacientes van a acudir a consulta refiriendo inflamaciones e infecciones oculares mayoritariamente. En las características y enfermedades concomitantes se estudia las características como la edad, genes, sexo, raza, consumo de alcohol, tabaco, sedentarismo, dieta inadecuada. También se relaciona con enfermedades concomitantes como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, colagenosis y también se relaciona con una eliminación solar y eliminación LED. También se añade que no hay estudios oftalmológicos sobre las afecciones de esta. En las mujeres sufren más. Un estudio explica que 6 de cada 10 pacientes son mujeres porque ellas les afecta más un grupo etario de 21 a 41 años. Las mujeres sufren más ceguera, además tienen mayor propensión a padecer enfermedades sistémicas autoinmunes que se van a asociar a manifestaciones oculares. Ahora, hablando de afecciones, en un total fueron de 6.801 pacientes con una afección ocular. 3 de cada 10.000 pacientes tendrán catarata, 4 nacerán con colobomas. En su incidencia de afecciones, este estudio reportó una incidencia de afección de anexos de un 24,12%, siendo el pterigón con el 68,2% y una conjuntivitis alérgica con un 12,6%. Entre los factores de riesgo, los factores como un cierre incompleto del párpado, disfunción de la película lagrimal, las medidas de soporte vital y las condiciones del paciente son causas de queratopatía, son propios del paciente. Hablando de incidencia, la incidencia de afecciones en sentido general aumenta con la edad y con las afecciones oculares. No son una excepción. En este estudio, el grupo etario más frecuente fue de mayor de 55 años de edad en que comienzan a aparecer los cambios de esclerosis o a nivel de lo que es el cristalino. Ahora, hablando del punto 10, hablaremos del umbral de exposición radiante para la queratitis solar. Aquí, pues, hablaremos sobre la inflamación de la córnea. A menudo se observa que una marcada inflamación de la córnea, como la queratitis solar, después de una exposición a una fuerte radiación solar, especialmente a altitudes elevadas y terrenos cubiertos de nieve. Entre los parámetros, pues se midieron altitud, estación y contenido del ozono. En las exposiciones radiantes, la experiencia se demuestra que la queratitis solar
se desencadena por exposiciones radiantes que ocurren dentro de pocas horas durante el transcurso del día. Hablando de la estación y superficie, una significante diferencia de la exposición radiante total diaria de los resultados oculares al comparar las condiciones del invierno y verano, pues da como resultado que se va a afectar el ojo si estamos más en lo que es la estación del invierno. Hablando de factores de como procedencia del paciente, si un paciente es de costa, sufre más que uno de altura. Los esquiadores pueden soportar este daño a sus ojos porque se ven preparados y llevan pues equipos de protección. Entre los factores de riesgo es que un factor que reduce la exposición radiante del ojo es el cierre parcial de los párpados debido al parpadeo y lo que es la visquera en entorno cubierto de nieve. El umbral de exposición radiante para la creatitis depende de la intención de la radiación y aumenta con intensidad en donde esté el poblador y la altura en el cual se va a encontrar, ¿no? Ahora, hablando sobre punto 11, tenemos los problemas oculares en las expediciones. Acá vamos a hablar sobre la preparación de la expedición. Entonces, va a ser una evaluación médica previa a la expedición. La única afección ocular que excluye el ascenso a gran altura o incluso los viajes en aviones en periodo posoperatorio inmediato tras el uso de un gas intraocular en la cirugía de retina. Entonces, en las condiciones oculares preexistentes tenemos una visión monocular, errores de refracción, cirugía de cataratas, glaucoma, diabetes y cirugía de rutina. En la ceguera de nieve, esta es causada por exposición sin protección de la córnea y la conjuntiva a la luz ultravioleta, específicamente lo que va a ser los rayos ultravioletas B. Hay un retraso en la exposición de los rayos UV y la aparición de los síntomas, es decir, que el paciente se da cuenta que tiene ceguera de las nieves cuando el daño ya está hecho y los síntomas van a ser ojos rojos, dolorosos, arenosos con fotofobia. Ahora tenemos la pérdida de visión. Las posibles causas de pérdida dolorosa de la visión son el glaucoma agudo, lo que va a ser la uveitis, neuritis óptica, la celulitis orbital, la queratitis bacteriana y la ceguera de las nieves. Ahora, hablando de las lentes de contacto, los usuarios de lentes de contacto son vulnerables a lo que va a ser la sequedad ocular y a la infección corneal en el entorno de la expedición. Se les aconseja el uso razonable de no más de 8 horas al día y una higiene estricta al manipular los lentes y llevar lentes de repuesto. No hay pruebas que sugieran que los lentes de contacto no deben usarse a gran altitud, pero recuerda que se reduce en el suministro de oxígeno de la córnea, lo que puede provocar un edema corneal y por tanto una visión borrosa, incluso a nivel del mar. En la altitud habrá menos oxígeno disponible. Ahora, hablando de la sequedad ocular es más frecuente en condiciones de sequedad, viento y luminosidad que se dan en zonas de gran altitud o en regiones polares, aunque a menudo es solo una molestia. Los ojos gravemente secos son muy dolorosos, pueden empañar significativamente la visión y dejar los ojos vulnerables a la infección. Los primeros síntomas de sequedad ocular son los ojos rojos, dolorosos, arenosos y como tratamiento se puede utilizar cualquier lubricante ocular. Hablando sobre la retinopatía a grandes alturas, es una respuesta patológica de la retina de la hipoxia de la altitud, aunque la retinopatía a grandes alturas suele ser asintomática cuando se produce una hemorragia sobre la mácula. La visión puede verse afectada. Hablando sobre su fisiopatología, se propone que las altitudes extremas alteran la integridad de la barrera hematoencefálica y estas van a lesionar las neuronas de la retina, aumentan la liberación de mediadores inflamatorios y citocinas y lo que van a provocar una disfunción de los vasos sanguíneos de la retina. Como factores de riesgo, pues está la altitud alcanzada, la velocidad del ascenso, los niveles de esfuerzo de la ruta. Entonces, los sistemas de clasificación de la retinopatía a gran altitud se deben examinar en tres aspectos: visión, hemorragias y disco óptico. Hablando de la visión, pues tenemos B0, B1 y B2, en el cual el B0 es la visión que no se ve afectada, B1 la visión está disminuida y B2 la visión se pierde por completo. Hablando de hemorragias, H0 sin hemorragias, pero vasos retinianos congestionados y tortuosos, H1 de una o tres hemorragias retinianas de menos de 2 diámetros
de disco en el área total, y H2 cuando hubo 4 o más hemorragias retinianas o más de 2 discos de diámetro en el área total. Ahora, al evaluar lo que es el disco óptico, tenemos el D0, disco óptico normal, D1, inflamación del leve del disco, y D2, papiledema franco. Ahora, en el manejo de la retinopatía a gran altitud, pues los pacientes con B1, H2 o D1 no deben ascender más. En pacientes con B2 y D2 deben ascender al menos 300 metros con oxígeno antes que la afección se resuelva. Ahora, hablando de lo que es la cirugía refractaria a altitud, los pacientes con cirugía o queratotomía radial pueden hacer la cirugía refractaria. Tienen tendencia general hacia la hipertropia. Sí. Como conclusiones tenemos que los factores de riesgo más importantes en la fotoqueratitis son exposición a rayos UV, exposición a grandes alturas y el uso de lentes de contacto. Cuando en el fondo de ojo observamos sangre detrás de la córnea o hemorragia conjuntival grande, son indicaciones de una queratitis grave. Las personas cuyos viajes los lleven a grandes altitudes pueden experimentar diferentes problemas oculares, por lo tanto deben tener conocimiento en prevención y tratamiento para estas condiciones. Existen diferentes métodos fotoprotectores en la prevención. Estos consisten básicamente en evitar la exposición directa a la luz solar y a los rayos UV. El tratamiento debe ser acorde a la permanencia en que estuvo a grandes alturas. Se recomienda el uso de antibióticos si son lesiones leves y graves. El uso de cirugías está poniendo en valor para pacientes que la lesión se hizo crónica. Y por último, pues tenemos la bibliografía. Gracias.